directamente. Ya. Bueno, vamos a estar comenzando entonces ya con la clase 6 de la misión, pidiéndole disculpas por un poco la voz y si se me va por ir un poquito a toser de rato. Estoy saliendo de una gripe, así que bueno, esperemos que pueda toser lo menos posible. Bueno, bienvenidos, le doy la bienvenida una vez más entonces a la misión. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo, poder juntos recorrer estas enseñanzas como las que vemos ahí en pantalla. Creo que todos están viéndolas y por ahí si me hacen una seña así, al menos los que están ahí, si me escuchan bien y ven bien la pantalla, ahí está, buenísimo, gracias. Ya con que uno me haga señas ya me quedo tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno, les decía que bueno, que estamos muy felices de poder continuar con la misión. Estamos en la clase 6, estamos prácticamente en la mitad de lo que es toda la enseñanza. Así que bueno, contento de poder verles de vuelta, les decía, pidiendo disculpas nuevamente por si por ahí se me escapa una tos, estuve con gripe, así que bueno, vamos a ver cómo sale hoy. Muy bien, vamos a arrancar entonces, así no nos demoramos. Permítanme que voy a ir aquí y ya voy a pasar a la próxima eh, pantalla para que ustedes ya puedan ver. Espérenme que estoy más. Bueno, como les decía, estamos en la clase número 6. ¿Sí? Clase número 6. Los temas anteriores que dimos, por si recién alguno de ustedes se engancha con la misión, si es la primera vez que están, estuvimos viendo cuál es la misión de Jesucristo para su iglesia. Y ahí fue cuando determinamos que la misión de Jesús es que hagamos discípulos, ¿sí? Esa es la misión que Jesús nos dejó a la iglesia toda, de hacer discípulos de Él. Y en esa clase, como siempre comento y repaso, separamos lo que eran las misiones de la misión, ¿sí? Muchas veces estamos involucrados o estamos comprometidos o estamos haciendo algo con lo que tiene que ver con las misiones, viajes misioneros, no sé, ayuda social, todo lo que se pueda entrar dentro de las misiones, pero puede que estemos haciendo todo eso y no estar cumpliendo con la misión, ¿no? Puede que estemos, no sé, ayudando al pobre, vistiendo al que no tiene ropa y de repente no estar haciendo discípulos. Puede que estemos, no sé, edificando un orfanato y no estar haciendo discípulos. Todo lo que hacemos normalmente en las misiones no determinantemente puede ser que estemos haciendo discípulos. Por eso separamos esas cosas. Después vimos cuál es el Evangelio de Jesucristo, para ver si nosotros también predicamos ese mismo Evangelio, y pudimos ver que el Evangelio de Jesucristo era hablar de un reino. Él vino a expresar un reino, vino a notificar la venida de un reino, y luego él tomó el lugar como rey de ese reino y está pidiendo que toda la humanidad se postre ante su gobierno y lo reconozca como el dueño de su vida. Ese es el mensaje que Jesucristo trajo. Vimos también en la clase 3 que es necesario, antes de decir que nosotros vamos a hacer discípulos a otras personas, primeramente tengo que ver si yo soy un discípulo. Y ahí comparamos lo que es las características de un creyente y las características de un discípulo, ¿no? Ahí vimos que no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo, y que para poder nosotros poder hacer discípulo de Jesucristo, que es la misión que Él nos ha dado como iglesia, primeramente tengo que ver si yo califico como un discípulo de Él, ¿verdad? Porque todo lo que se reproduce, ¿sí? Se reproduce por naturaleza. Lo que yo tengo es lo que doy, lo que comparto, y es lo que otro recibe también. Vimos también en la clase 4 cuál es el Evangelio de los Apóstoles, y vimos que el Evangelio de los Apóstoles era el mismo que Jesucristo. Ellos hablaban del reino, pero ellos ahora estaban hablando que había un reino, ¿sí? Establecido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que en ese reino, ¿sí? Ahora Jesucristo era el rey. Ellos anunciaban un reino y un rey, ¿sí? Más allá de lo que nosotros hacemos, que muchas veces anunciamos un salvador o anunciamos no sé, un asistente matrimonial, un asistente que ve a alguien que viene a traer sanidad, o las cosas, los diferentes evangelios que nosotros anunciamos, la verdadera iglesia anunciaba todo el tiempo a un reino y un rey, ¿sí? Establecido en ese reino. Entonces nosotros vimos en la clase número 5, me están saludando ahí, hola, sí, dice si puede agrandar la imagen, y más de lo que se pueden, hasta ahí llega. No podría agrandarla más que eso. Me piden si la puedo agrandar más, pero ya no puedo. Tal vez por ahí viéndolo desde una computadora, no sé.
De todos modos, quédense tranquilos que este material ustedes después lo van a ver. Ahora se ve letra chiquita, pero vamos a pasar letras mucho más grandes. Vimos que en la clase 5 la importancia de una correcta evangelización, y ahí separamos lo que era la presentación del Evangelio con la evangelización, que muchas veces nosotros nos quedamos pensando que hemos evangelizado a alguien porque solamente le presentamos el Evangelio y esa persona tomó una decisión de fe, y en realidad eso no es una evangelización, perdón, sí, no es una evangelización, es simplemente la presentación del Evangelio. Hemos visto que la evangelización es un proceso. No me voy a meter ahí, están todas las clases anteriores, después ustedes las pueden repasar, están en el canal de Misión, siempre vamos compartiendo todo lo que grabamos, queda grabado y siempre lo compartimos, así que bueno, quédense tranquilos que ustedes lo van a tener siempre ahí, los PDF ya también están disponibles. Así que bueno, hoy vamos a ver la clase número 6, perdón, sí, la clase 6. La clase número 6, esperen que vamos a ver si pasamos, es cómo logro hacer discípulo de Jesucristo. Estamos justo digamos, en la parte central de esta enseñanza, que es entender que nosotros, bueno, fuimos llamados a cumplir una misión como iglesia, todos, absolutamente todos, no algunos, todos, esta misión es para todos, es para el que tiene un día de cristiano como para el que tiene 40 años de cristiano, la misión es la misma para todos, es la misión que Jesucristo le dejó a la iglesia, y siempre y cuando seamos la iglesia, entonces tenemos una misión. Y esa misión es hacer discípulos de él. Entonces, cuando en la clase 3 nosotros pudimos ver la importancia de convertirnos en discípulos para poder hacer discípulos, ¿sí? Esa era la primera parte, ¿no? El poder ser discípulos primeramente. Hoy vamos a ver la segunda parte que complementa esta idea de la misión de Jesucristo de hacer discípulos. Entonces, vamos a ir repasando algunas cosas que ya hemos visto en las primeras pantallas, van a ver cosas que ya hemos visto, vamos a poder refrescar lo que hemos hablado y también volver a establecerlo como una base de lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, hemos visto, ¿sí?, que la misión que Jesucristo dejó para su iglesia está en Mateo 28, del 18 al 20, creo que todos los que estamos aquí lo tenemos sumamente claro a eso, y la leemos de todos modos, estoy leyendo en Reina Valera Contemporánea, y dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todas las cosas que le he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es la misión que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Cuando nosotros oímos, cuando leemos, ¿sí?, a Jesús y oímos lo que Él está diciendo ahí, tenemos que hacernos cargo de esto. Siempre digo, esto no es una sugerencia, esto es un mandato, es un mandamiento. Y es el mandamiento de alguien que es el que tiene mayor autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. O sea, Él reina. Él dice, toda autoridad me ha sido dada. O sea, no hay nadie que tenga más autoridad que Él. Por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que Él está diciendo. Él nos envía a todos nosotros, a la iglesia, a ser discípulos de Él. Y dice cómo hacerlo, por eso hoy vamos a repasar eso. Otra cosa también que hemos visto también, y lo vamos a ir desarrollando ahora, no podremos hacer discípulos de Jesucristo si primeramente no revisamos cómo presentamos el Evangelio. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos cómo nosotros estamos presentando el Evangelio, porque la base que ponemos en las personas es lo que nos va a permitir después llevarlos a ellos a convertirse en discípulos de Jesús. La gente no se convierte en discípulo de Jesús de un día para otro, es todo un proceso, lleva todo un tiempo, pero es muy importante saber cuál es el fundamento que estamos poniendo en las personas. Como el apóstol Pablo decía, yo como perito arquitecto puse un fundamento, el cual es Cristo. Ahora mire cada uno de ustedes cómo sobreedifica. Aquí en Colosenses 2.6, Colosenses 2.6, dice lo siguiente, por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados. Aquí vemos, ¿sí?, cuando tocamos este tema en la clase anterior, vimos
que algo muy importante, que es lo que está subrayado ahí, que el apóstol Pablo decía, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿de qué manera hemos recibido al Señor nosotros? ¿O de qué manera las personas que de repente pastoreamos o lideramos o que vemos en la congregación han recibido al Señor? Porque de la manera que lo recibieron es como andan. Entonces, cuando nosotros vemos personas que no se arraigan a la fe, que no se arraigan a Jesucristo, en vivir confiando en Él, en vivir todo el tiempo en esa vida de devoción, de entender que Cristo es su plenitud, que es su vida misma. Cuando vemos gente que no sobreedifica su vida en las enseñanzas de Jesús, sobreedifica sobre cualquier otra filosofía, sobre religión, sobre tradición, sobre cultura, pero no lo hace sobre las enseñanzas de Jesús. Cuando vemos que esa gente no anda confirmada en la fe, porque un día está, mañana no está, que las emociones los mueven, que los pensamientos los mueven, y cuanto mucho menos los vemos rebosantes de acciones de gracia, sino que tanto el tiempo con la queja y con el mal humor y cómo anda, entonces estamos en presencia de personas que no son discípulos, estamos en presencia de personas que son creyentes y que no han recibido el verdadero evangelio. O sea, el evangelio que recibieron es un evangelio que no tiene que ver con un señorío, que no tiene que ver con alguien que viene a gobernar su vida, sino tal vez, como decíamos la clase anterior, por ahí recibieron un evangelio que apunta, no sé, a solucionar un tema de salud, un evangelio que apunta a solucionar un problema matrimonial, un problema económico, un problema emocional. Como decíamos, a veces se presenta un Jesús que parece, no sé, un asistente matrimonial, un asistente de finanzas, o parece un médico que viene a sanar, o de repente, no sé, un psicólogo que te va a ayudar a superar todos los traumas que tenés en tu interior, cuando en realidad Jesucristo es un señor, es un rey, es un gobernante que está sentado en el trono, gobernando el cielo y la tierra y esperando que toda la humanidad se postre ante ese gobierno y se deje gobernar por él. Entonces, si el evangelio que presentamos no es ese, entonces las personas nunca se van a arraigar, nunca van a sobreficar sus vidas en él, nunca van a ser confirmadas en la fe y mucho menos van a andar rebosantes de gracia. Por eso que es muy importante ver cómo reciben el evangelio las personas y cómo nosotros presentamos el evangelio, que esto lo vimos en la clase anterior. Otro pensamiento que hemos desarrollado en la clase anterior también fue el siguiente. Dice, no podremos hacer discípulos de Jesucristo si no logramos entender que la evangelización es un proceso y que tiene como pilares ciertas enseñanzas que dejan al creyente en la posición correcta para comenzar un discipulado. Les recuerdo los que están entrando en este momento que estamos hablando, ¿sí? A partir de este momento estamos hablando de cómo hacer discípulo de él. Pero entendemos que si no, la base no está firme en cuanto a cómo presentamos el Evangelio, y si después no entendemos que la evangelización es todo un proceso, jamás vamos a poder comenzar un discipulado. Por eso es que la clase anterior habíamos visto y decíamos que básicamente hay muchas enseñanzas que uno puede tomar, como decía, esto es importante para que alguien realmente esté discipulado, esté evangelizado, pero yo le nombraba 8 como importantes, que tiene que ver, por ejemplo, con la redención y justificación, con el nuevo nacimiento, con la reconciliación, con el señorío de Cristo, con una vida en el espíritu, o sea, ver lo que es andar en la carne y lo que es andar en el espíritu, en esta nueva naturaleza que ahora tenemos. Habíamos visto la importancia de entender que la gente entienda cuál es el propósito eterno que Dios tiene con todos nosotros, que es ser transformados a la imagen del Hijo. Habíamos visto la necesidad de que la gente entienda la iglesia no como una institución ni como un edificio, sino como un misterio que debe ser revelado, que es el cuerpo de Cristo. Habíamos visto también la importancia de que el que ha nacido de nuevo y que está en todo un proceso de evangelización pueda terminar comprendiendo en todo ese proceso lo que significa el bautismo, que no es solamente un chapuzón en agua, no es solamente un ritual que hacemos para celebrar solamente y que nos vistamos de blanco todo y celebremos, digamos que bueno, hemos bautizado tantas personas, se han sumado a la congregación, sino que en realidad el bautismo es mucho más importante que eso, es mucho más profundo que eso, y tiene que ver, sobre todas las cosas, con que ese nuevo creyente pueda identificarse con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo.
Entonces ahí podemos nosotros entender que esa persona realmente decidió morir a la vieja vida, la está sepultando, está muriendo a la vieja vida, está sepultando esa vida, no la vuelve a tomar nunca más, y están haciendo una nueva vida que en esa nueva vida lo que va a estar haciendo ahora es viviendo bajo el gobierno de Jesucristo, observando sus enseñanzas y aplicándolas en su vida. No por religión, sino simplemente porque desea honrar a Cristo con su vida, obedeciéndole a través de sus enseñanzas, viviendo sus enseñanzas. Entonces ahí nosotros sí podemos decir que esta persona realmente has terminado ese proceso de evangelización y ahora comienza o ahora está en la condición correcta como para empezar todo un proceso discipulado que va a llevar toda la vida, porque no es un rato, no es un manual de discipulado el que damos, y ahora lo vamos a ver. Dice ahí Colosenses 1:28, nosotros anunciamos a Cristo, fíjense lo que decía Pablo, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando y enseñando a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Fíjense el pensamiento de Pablo, ¿no? Que toda la humanidad sea presentada perfecta en Cristo Jesús. Y que podamos trabajar, como decía Pablo, anunciamos a Cristo, o sea, anunciamos a un rey, y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en esta sabiduría de que este rey está demandando obediencia. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados a su imagen y ser presentados perfectos en Cristo Jesús. Esto es discipular. Y esto lleva tiempo. Así como la evangelización no es un acto, sino que es un proceso, que si bien empieza con un acto, pero es un proceso, también el discipulado es un proceso y que lleva tiempo. Ahora, veamos lo siguiente. Espérenme que pasamos. Hemos dicho también, ¿sí?, que la evangelización no consiste en un acto dentro de un evento, ¿sí?, cuyo plan maestro termina con una oración de fe. Hemos visto que la evangelización comienza con un acto que deja a los pies del señorío de Cristo al pecador para luego comenzar un proceso de evangelización que lo dejará establecido en Cristo y en su nueva realidad espiritual para dar así inicio a una vida de discipulado. Esto es lo que le estoy explicando recién con otras palabras, pero esto es lo que le venía comentando recién. O sea, lo hemos visto en la clase anterior que en realidad no necesitamos llevar a la gente a repita conmigo y llevarlo a hacer una oración de fe, sino que necesitamos que esa persona entienda lo que está diciendo y que llevarlo a una confesión de fe. Que es muy diferente el repita conmigo al llevarlo a entender qué es lo que Jesús hizo en la cruz por esa persona, que esa persona se vea pecador, que haya arrepentimiento genuino, que vea el perdón de Cristo en la cruz, que vea que no tiene vida eterna si no reconoce que Jesús resucitó de los muertos y que sobre todas las cosas y por encima de todas las cosas que lo vea a Jesús como el que gobierna en el cielo y en la tierra y que está esperando que esta persona le entregue el gobierno del yo a Cristo. Ahí sí nosotros podemos decir que hemos presentado bien el Evangelio y no necesitamos una oración de fe, lo que necesitamos es una confesión de fe, que es muy diferente. La Escritura no dice, si orares, ¿sí? Diciendo que Jesús es el Señor, dice, no, si confesares que Jesús es el Señor. ¿Sí? Es diferente. Ahora, lo demás lo acabo de explicar recién, así que vamos a ir avanzando. Entonces, hoy nos vamos a meter ya, después de toda esta introducción, que nos llevó como 20 minutos, vamos a meternos hoy en lo que tiene que ver en cómo logro hacer discípulo de Jesucristo. Seguramente cada uno puede encontrar muchas más puntos, ¿sí? O cosas que podamos observar para poder decir, bueno, sería bueno hacer discípulo de esta manera o de esta otra. Yo lo que voy a hacer en este tiempo que nos resta es ver 7, 8, 9 puntos más o menos de lo que nosotros entendemos realmente que es discipular a la luz de las palabras, ¿no? Y a la luz de lo que Jesús hizo y de lo que los apóstoles hicieron en cuanto a lo que tiene que ver con el discipulado. Primero, y sumamente importante, después de haber pasado por todo ese proceso de evangelización, tenemos una persona que ha pasado por todo ese proceso. Vuelvo a decir, si no la persona no está realmente evangelizada, es muy difícil poder discipularla. Porque el discipulado siempre te va a llevar a la muerte.
Jesús dijo, el que quiera ser discípulo mío, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo y tomar la cruz y morir. Entonces, nadie se va a negar a sí mismo y nadie va a decidir morir a su yo si primeramente no fue realmente evangelizado. Si esa persona no llegó al agua del bautismo, reconociendo la necesidad de una nueva vida, renunciando a su vieja vida para empezar una nueva vida, va a ser muy difícil poder discipular a esa persona, porque todavía tenemos una persona que está parada en su yo. Y el discipular a alguien lleva todo el tiempo a la confrontación de ese yo. El discipular a alguien va a llevar siempre a la confrontación del gobierno del yo. No vamos a, no, a ver, quiero que separemos algo que es muy importante porque a veces nosotros confundimos lo que es enseñar o lo que es adoctrinar a lo que es discipular. Son dos cosas diferentes. Las necesitamos ambas. Necesitamos que la gente entienda de teología, necesitamos que la gente aprenda la escritura, que todo lo que siempre se enseña está perfecto, pero no creamos que a través de eso nosotros estamos haciendo discípulos. Yo podría estar haciendo un instituto teológico, terminar después de 3 años y tener el título, ¿sí?, de bachillerato en teología y no ser un discípulo de Jesucristo. Porque a mí el conocimiento que yo tenga de la escritura y de todo lo que pueda aprender en ese ambiente no me califica para ser discípulo. Porque puedo seguir haciéndolo parado en mi yo. Puedo ser, tengo sabiduría, pero todavía no entregué mi vida. Entonces, digo un ejemplo así como para que podamos comprenderlo. La necesidad de que nosotros tenemos de entender que el discipulado no tiene que ver solamente con enseñanza, ¿sí? Tiene que ver con enseñanza, pero una enseñanza que siempre nos va a llevar a una transformación. La enseñanza no es información. En el discipulado la enseñanza nunca es solamente información. En el discipulado la enseñanza siempre va a llevar a la transformación, porque debemos dejar dejar el gobierno de la naturaleza humana y pasar al gobierno de Cristo, a que nosotros se vea la naturaleza de Cristo manifestándose todos los días en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces, dicho esto, vamos a ver estos puntos. Número 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si realmente queremos lograr hacer discípulos de Jesucristo, lo primero que tengo que pensar es qué estoy enseñando. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo? Debemos enseñar lo que debemos enseñar. O sea, ¿cómo logro hacer discípulo de Jesucristo? Enseñando lo que debo enseñar. ¿Sí? La orden fue, vayan y hagan discípulos. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo yo hago discípulos? Y sabe, hermano, yo he estado en muchos ámbitos y ambientes donde me he encontrado, no sé, por ejemplo, siempre cuento, en un momento me encontré en una red de pastores donde éramos prácticamente cerca de 80 pastores, todo un fin de semana siendo capacitado, entrenado, pero también pensando sobre ciertas cuestiones de la iglesia, o qué hacemos como iglesia. Y en un momento el tema fue, ¿y cómo deberíamos hacer discípulos? Y yo le puedo asegurar que de los 80 que había ahí, por lo menos teníamos 50 formas diferentes de hacer discípulos. O sea, todo, o yo tengo el manual del discipulado no sé qué, o yo tengo el manual de no sé qué otro cosa, o sea, todos tenían un manual diferente. Y en realidad, todo puede ayudar, pero en realidad, si yo tengo que enseñar, si yo tengo que hacer discípulo de Jesucristo, tengo que enseñar, ¿sí?, a ese nuevo discípulo lo que Jesús me dijo que tengo que enseñar, no lo que a nosotros nos parece. Nosotros tenemos ideas geniales muchas veces para discipular, para evangelizar, todo, pero muchas de esas ideas geniales que tenemos se apartan de la verdad de Jesús, muchas de ellas. Entonces, fíjense, ¿cómo debo enseñar yo? Yo debo enseñar, ¿cómo hago discípulo de Jesús? Enseñando lo que Jesús enseñó, llevando a observar las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole a que vivan las cosas que yo les mandé a ustedes que vivan. Entonces, no tenemos ¿cómo se puede decir? Mucho misterio en lo que debemos hacer para poder hacer discípulos de Jesucristo, en lo que debemos enseñar. Debemos arrancar por enseñar lo que tenemos que enseñar. Y lo que debemos enseñar son las enseñanzas de Jesús.
Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo discípulos de Jesús enseñando cosas que tienen que ver con David, o que tienen que ver con Abraham, o tienen que ver con un profeta, o tienen que ver con Moisés, o tienen que ver con cualquier personaje de la Biblia. Y en realidad todo es bueno, pero lo importante es que yo a la hora de hacer discípulos me pregunte, ¿discípulos de quién yo estoy haciendo? Por eso que toda la enseñanza que Jesús nos enseñó, perdón, toda la enseñanza que Jesús no enseñó, se opone y confronta su mandamiento. Él dijo, enséñenle a cumplir todas las cosas que yo le he mandado, las que Él nos mandó, no lo que toda la Biblia dice. Porque yo no estoy haciendo discípulos de Moisés, no estoy haciendo discípulos de David, no estoy haciendo discípulos de Josué, no estoy haciendo discípulos de Isaías o de cualquier profeta o de quien a ustedes se le ocurra, estamos haciendo discípulos de Jesucristo. Y para ser discípulo de Jesucristo, como vimos cuando en la clase 3, cómo yo me convierto en un discípulo de Jesucristo, hemos visto que para ser un discípulo de Él, además de las 3 renuncias que Él me pide, renunciar a todo lo emocional, renunciar a lo material y renunciar al gobierno del yo, aparte de eso, para ser un discípulo de Él, yo debo permanecer viviendo sus palabras, las de Él, no las que está en toda la Biblia, las de Él, porque Él nos llamó a ser discípulos de Él, de Jesús. Entonces nosotros tenemos que empezar a rever, a la hora de decir que voy a ser discípulo de Jesucristo, ¿qué es lo que estoy enseñando? Yo quiero enseñar Biblia, quiero enseñar teología, quiero enseñar historia bíblica o quiero hacer discípulo de Jesús. Eso lo tengo que determinar. Yo me tengo que definir. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa tiene que ver con información y la otra tiene que ver con transformación. Yo puedo tomar toda la Biblia e informar toda la historia bíblica de Moisés, de Abraham, de todos los personajes bíblicos, qué pasó, qué no pasó, las actitudes que tuvieron las diferentes, todo lo que normalmente hacemos, predicamos y enseñamos. Está todo perfecto. Es información. Ahora, si quiero ser discípulo de Jesucristo, yo tengo que tomar las enseñanzas de Jesús y compartirlas y llevarlas a observar y que realmente se vivan esas enseñanzas. Ahora, vamos a lo que sigue. Dice, ¿de qué estamos hablando cuando decimos vamos a ser discípulos de Cristo? ¿De qué estamos hablando cuando decimos vamos a ser discípulos de Él? Recuerden que la misión, ¿cuál es? Hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones. ¿Hablamos de qué? Hablamos de vivir y de enseñar las enseñanzas que salieron de su boca, ni más ni menos. Si no lo hacemos, estaremos haciendo discípulos de otros. Esto, aunque parece muy sencillo o parece muy inocente lo que estoy diciendo, es fuerte, es importante, yo diría, es determinante para ver si nosotros cumplimos con la misión de hacer discípulos de Jesucristo. Es determinante, porque si yo no vivo en primer lugar y no enseño a otro las enseñanzas que salieron de la boca de Jesús y enseño las cosas que dijo Abraham, o las cosas que dijo David, o las cosas que dijo Salomón, o las cosas que dijo cualquier personaje de la historia bíblica, como muchas veces lo hacemos, yo estaré haciendo discípulo de alguno de esos personajes, no de Jesús. Yo puedo estar dando una enseñanza espectacular y decirte, tenés que ser valiente, tenés que ser esforzado y valiente como Josué. Perfecto, vas a ser un discípulo de Josué entonces, esforzado y valiente como Josué. Ahora Jesucristo en ningún momento te pide que seas esforzado y valiente. Jesús te pide que seas manso, que seas humilde. Jesús te pide que te entregues por completo, que mueras, que seas obediente. O sea, es otro mandato. ¿Sí? O sea, tenemos que entender, me sirve a mí que de repente ser esforzado y valiente, como le pasó a Josué, sí, lo puedo tomar como un ejemplo, qué bueno y demás, papá. Todo bien. Démosle vuelta a todo lo que usted quiera, está todo bien, todo vale. Todo vale para tomar determinaciones o para tomar ese ejemplo, a ver cómo lo hizo él, todo vale, ¿no? Toda la escritura dice que es buena para redarguir, para enseñar, para inspirar, está todo bien, en eso estamos de acuerdo. El tema es que Jesús no me mandó a ser discípulo de Josué
o de David. Jesús me mandó a ser discípulos de él, enseñando lo que él enseñó. Dice ahí, fíjense lo que dice en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, está ahí en lo que ustedes están viendo en la pantalla, está ahí. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, decía el apóstol Pablo, y no se adviene, ¿sí? o no toma, no observa las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres de entendimiento corruptos y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. Hermano, yo cuando empecé a tener luz en esto que Pablo está diciendo acá, yo la verdad, hermano, me pegó tan fuerte este pasaje bíblico, porque es tan actual. Hoy, hermanos, tenemos tantos conflictos doctrinales, tantas peleas, tantas divisiones, tantos pleitos, tanta blasfemia, todo simplemente por discutir por la palabra. No, porque a mí me parece que lo que quiso decir, no sé, de Daniel significa esto y que lo que quiso decir el profeta no sé qué el otro, y estamos dando vuelta en todo eso de acuerdo a lo que a mí me parece, y con todo ese mambo, permítanme la expresión, o con todo lo que yo creo que entiendo de la escritura, así voy y lo vuelco en la gente que pastoreo o que lidero y disipulo. Y no me estoy, como dice Pablo, no me estoy agarrando, no estoy tomando, no me basta con las palabras de Jesucristo. ¿Y qué nos pasa cuando nosotros no tomamos las palabras de Jesucristo como lo que realmente necesitamos aferrarnos y qué es lo que tenemos que compartir? Puede ser que terminemos envanecidos. Dice, el que no enseña esto está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, mala sospecha, disputas necias, de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad. Y que fíjese a alguno hasta en dónde terminan, y sabemos que esto es muy común últimamente verlo, terminan tomando la piedad como una fuente de ganancia. Por eso, hermano, cuidado, cuidado con lo que enseñamos. Necesitamos enseñar las enseñanzas de Jesucristo si vamos a ser discípulos de Él. Si no, podemos terminar en cualquier lado. Si nosotros empezamos a tener miradas humanas del antiguo pacto, del nuevo pacto, hay gente que te enseña cosas que tiene mezcla de pactos, por ejemplo. Te quiere enseñar cosas de un pacto que ya caducó, cuando nosotros estamos en un nuevo y mejor y perfecto pacto, que es el de Cristo, que nos conecta con el pacto eterno. Voy a hablar de pactos en esta noche. Pero si yo tengo una mezcla de pactos, yo puedo estar confundiendo a la gente, llevándola a vivir algo que jamás va a pasar. Yo conozco y he escuchado miles de mensajes que de repente gente toman palabras que el profeta, no sé, Isaías, ha dicho hablando del Mesías y parece que esa palabra Dios te la está hablando a vos. Dios no te está hablando en Isaías a vos. Dios en Isaías está hablando de Cristo. Y así miles de cosas podríamos buscar si queremos esta noche. Por eso, si nosotros no observamos la enseñanza de Jesús para transmitirla tal cual como están, nosotros vamos a estar haciendo discípulos de otros y no de Jesucristo. Y eso, hermano, es determinante a la hora de ser discípulo de Jesús. Es determinante. ¿Por qué? Porque no se olviden, nunca perdamos de vista esto, que el propósito eterno que todo ser humano tiene cuando llega a Cristo es ser transformado a su imagen. Es que nosotros dejemos de mostrar una imagen caída, pecadora, cultural, religiosa, filosófica y lo que sea, y manifestemos la imagen de Cristo en la tierra. Manifestemos su naturaleza, manifestemos su vida. Pero yo no puedo manifestar su vida si yo no observo las enseñanzas de Jesús y la aplico en mi vida. Mucho menos la gente que yo ministro lo va a hacer si yo no le comparto la enseñanza de Jesús. Por eso que es determinante y es muy serio el tema y deberíamos revisarlo cada día. Segundo punto, no me voy a tener más ahí, avanzo. ¿Cómo logro ser discípulo de Jesucristo? Después de enseñar lo que debo enseñar, siendo un ejemplo a imitar. ¿Sí?
O sea, está bien que nosotros digamos, bueno, ¿cuál es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Sí, perfecto. Él, ponemos la mirada en Él. Pero también nosotros somos los que lo representamos en la tierra y aquellos que van avanzando en un proceso hacia la madurez espiritual necesitan referentes. Por eso fíjense como en 1 Corintios 11:1, cuando el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, un ejemplo a imitar. Fíjense que yo, decía Pablo, imito a Cristo, intento vivir como Él vivió, y por eso, si no les alcanza a verlo a Él, porque no lo vieron personalmente, porque les cuesta verlo por la revelación que el Espíritu Santo trae de cuál es la figura, la persona de Cristo, bueno, véanme a mí me ven todo el tiempo. Por eso la importancia de que nosotros primero tenemos que ser discípulos de Él, porque los demás que vamos a ser discípulos nos van a observar, y lo que nosotros somos, sea bueno o malo, se transmite, siempre se transmite. Segunda Timoteo 3 del 10 al 11, segunda de Timoteo 3 del 10 al 11, fíjense acá qué ejemplo de discipulado que tenemos. Le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? Tú has seguido mi doctrina. La doctrina de Pablo era Jesucristo, rey, con un reino, sentado en un trono y esperando que toda la humanidad se postre ante su gobierno. Esa era la doctrina de Pablo. Entonces, tú has seguido mi doctrina de que debemos ser transformados a la imagen del Hijo. Tú lo has visto, tú has seguido lo que yo enseñé. Y has visto mi conducta, ¿sí? Has visto mi conducta, has visto que no solamente te enseñé lo que tenés que vivir, sino también lo vivo. Y dice, y ha seguido el propósito, ha seguido la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Has visto también las persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. O sea, aquí vemos un discipulador que no le está diciendo a quien discipula, mirá, el camino de la fe no es siempre color de rosa, vas a tener dificultades, pero él está detrás de un púlpito y vos no lo ves que recorre ningún barrio, que no va a ninguna casa, que no visita a nadie, que no se mete en lugares peligrosos. Entonces, tu discípulo lo único que va a querer saber qué va a hacer, que algún día le des el púlpito para predicar. Su objetivo como discípulo va a ser que en algún momento tenga algo que hacer arriba de esa plataforma. Y ahí no estamos siendo discípulos de Jesús. Nosotros mostramos el camino. Fíjense que si nosotros, no está la cita bíblica acá, si quiere búsquela después, anótela, pero cuando arranca el libro de Hechos, Hechos 1, lo vemos a Lucas escribiéndole a un tal Teófilo, y le dice, oh Teófilo, como te conté en la primera carta, o en la primera epístola, las cosas que Jesús hizo y enseñó. Fíjense el orden, no es enseñó y después hizo. Jesús primero hizo y después enseñó. Siempre hay que mostrar el ejemplo. Yo si enseño algo que no vivo, lamentablemente eso se llama hipocresía. Debo enseñar lo que vivo, no puedo enseñar lo que no vivo. Cuando arrancamos este estudio, la primera clase dijimos la importancia de lo que era la autoridad espiritual para poder hacer discípulos de Jesucristo. Y que la autoridad espiritual no viene solamente del conocimiento que tengo, sino también de la experiencia, de lo que manifiesto, de lo que vivo. Yo no puedo enseñar algo que no vivo. Por eso que necesitamos nosotros ser un ejemplo a imitar. No me alcanza solamente con lo que voy a enseñar, que tienen que ser la enseñanza de Jesús, sino también esas enseñanzas se tienen que ver en mi vida. Las personas tienen que ver esas enseñanzas de Jesús en mi vida. Por eso, el punto que sigue, punto 3, ¿cómo logro ser discípulo de Jesucristo? Punto 3, es mostrando el camino. También mostramos el camino. El que discipula va adelante, el que discipula va abriendo camino, el que discipula va mostrando cómo se hacen las cosas. Segunda Timoteo 2:2, segunda Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense que acá se dan los dos puntos anteriores. Primero le dice, lo que oíste de mí delante de mucha gente, ¿sí? O sea, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que vos viste de mí, eso pasáselo, encargáselo, que lo hagan también hombres fieles, o sea, hombres fieles quiere decir que sean también discípulos y que a la vez sean idóneos para enseñar a otros también, o sea, que sepan lo que tienen que enseñar y que vivan lo que tienen que enseñar. Entonces nosotros acá encontramos, de repente, ¿sí? Cuatro etapas de un discipulado. Vemos cuatro generaciones de discípulos. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Aquí vemos, se empieza a hacer una cadena de discípulos, eslabones que van formando el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no está, yo siempre digo, el cuerpo de Cristo está formado por discípulos, no por creyentes. El cuerpo de Cristo es aquellos que manifiestan la vida de Cristo en la tierra. Entonces un discípulo realmente es cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya murió y está manifestando su naturaleza. Entonces, este que manifiesta su naturaleza está llevando a otro para que viva lo mismo y ese otro a otro y a otro y a otro, y así se multiplica la vida de Cristo por todo lugar. Por eso dice ahí abajo que el discipulado sirve para reproducir la imagen de Jesús en cada creyente. Para eso sirve el discipulado. El discipulado, repito, y lo voy a decir hasta el cansancio, discipular no es enseñar o informar. Discipular no es llenar a la gente de conocimiento. Porque si el conocimiento no pasa del intelecto al espíritu, nunca va a traer frutos. Podemos tener gente que tenga la mente inflada de información, pero no esté viviendo nada. De hecho, existen muchísimas personas que están así, infladas de información, hasta pueden ser doctores en teología si no quieren, y no vivir lo que Jesús mandó vivir. De hecho, le pasaba a Jesús con los religiosos de su época. Le decía a la gente, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque están haciendo todo lo contrario de lo que supuestamente saben. A Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede ser que nazca de nuevo? Y le dice, vos sos maestro de Israel y no sabés cómo es esto. O sea, yo puedo estar lleno de información, pero si no tengo la luz, en mi entendimiento, no puedo entonces realmente ser un discípulo de Jesús. Por eso que el discipulado no sirve para llenar de información la mente de una persona. El discipulado sirve para reproducir una imagen. El discipulado es para cambiar la imagen que esa persona tiene y llevarla a que manifieste la imagen de Cristo. Cuando hablo de imagen, hablo de carácter, hablo de manifestación de una naturaleza. Tomamos una persona, le presentamos el Evangelio, la pasamos por todo un proceso de evangelización y luego comenzamos un discipulado para formar la imagen de Cristo en esa persona. No lo hacemos nosotros. Esto es algo muy importante, lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el número uno que trabaja dentro de las personas, llevándolos a que vayan formando la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el primero que te convence de pecado. No hay forma de ser transformado a la imagen de Jesucristo si primeramente no soy confrontado con mi pecado, entendiendo por pecado la desobediencia a Dios en primer lugar. Entonces, cuando yo soy confrontado en mi desobediencia y entrego mi voluntad, entonces ahí empieza un proceso de discipulado que lo hace el Espíritu Santo en mi interior, pero también necesita de discipuladores que muestren el camino. Por eso que dice aquí, esto se logra, o sea, esto de reproducir la imagen de Jesús en cada creyente, dice, esto se logra siendo fieles en transmitir las enseñanzas de Jesús de boca en boca, tal como Él las enseñó y las vivió. Hermano, los primeros creyentes no tenían Biblia. Nosotros a veces pensamos que ellos ya nacieron, que la iglesia arrancó y ya todos tenían Biblia. No, no tenían Biblia. Ellos no tenían Biblia, las cartas apostólicas fueron apareciendo mucho después. Que de hecho hay copias de las cartas y se reproducían en todas las iglesias, en todas las ciudades. Pero a lo primero era el boca en boca. Las enseñanzas de Jesús se transmitían de boca en boca.
Por eso que es sumamente importante tener en cuenta esto, mostrar el camino, enseñando de boca en boca lo que Jesús enseñó. Cuarto, y este punto es sumamente importante. ¿Cuán importante que este punto? Pasar tiempo con ellos. Permítame decirle algo, es imposible hacer discípulo de Jesús si no paso tiempo con ellos. No se puede, no se puede. Hemos creído que desde un púlpito nosotros podemos hacer discípulos. Error, total. No podemos hacer discípulos desde un púlpito. Hemos creído que tal vez no sé, con enseñanza, de juntar, no sé, un montón de gente, vamos a ser discípulos de Jesús. Tampoco eso va a funcionar. Todo funciona, todo lo que podemos decir puede ministrar algo de la vida de la persona, puede traer información, puede ser teología, puede ser historia bíblica, todo lo que nosotros digamos, pero no va a formar discípulos de Jesús. Porque para formar discípulos de Jesús, aparte de enseñar, aparte de ser un testimonio a imitar, aparte de mostrar el camino, también debo pasar tiempo con ellos. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo y cada apóstol lo hizo. Lo más importante era pasar tiempo con ellos. Hechos 20:31, Hechos 20:31 dice, por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Me encanta la tarea de Pablo. Pablo está hablando ahí y está diciéndole a esa iglesia con la que convivió 3 años, y dice, recuerden que de día y de noche, o sea, prácticamente convivía con ellos, pasaba tiempo con ellos, aconsejándole a cada uno de ustedes. No dice a todos ustedes, no, a cada uno. Me tomé el tiempo para estar con cada uno. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo nosotros le damos a las personas a las cuales Dios nos ha dado o para pastorear o para liderar? ¿Ellos disponen de nuestro tiempo? ¿Tienen nuestro tiempo o solamente nos ven el día que estamos detrás de un púlpito y nada más? Nuestro WhatsApp, ¿lo tiene cada persona de la congregación? Y me puede hablar en cualquier momento, me puede mandar un mensaje preguntándome algo o no sé, o pidiendo oración o pidiendo un consejo. Porque si no es así, entonces jamás podré ser discípulo de Jesús. Hemos puesto, permítanme decir esto, yo pastor, a ver, si alguno entra ahora y todavía no sabe quién soy, yo soy pastor. Sí, hace 18 años que soy pastor. Hemos puesto a veces el pastorado como algo allá lejano, intocable, que la gente no puede acceder a nosotros, no hemos puesto como, no sé, la gente VIP. No, hermano, nosotros somos los que más cerca de la gente tenemos que estar. Yo creo que un pastor, que un líder, tiene que conocer hasta el nombre del perro de la persona que se congrega. Tiene que saber dónde vive, tiene que saber cómo es su casa, tiene que saber quiénes viven dentro de esa casa, tiene que estar allí. Y vos podés decir, pero tengo 200 personas. Bueno, no, 200 personas se te va a complicar. Obviamente que es mucho. Pero me imagino que para esas 200 personas fuiste levantando discípulos que sí conocen dónde vive la gente y cómo vive, y ellos están haciendo esa tarea de discipulado y de pastorear también a la gente. Necesitamos pasar tiempo con ellos. Si nosotros no tenemos tiempo para la gente, hermanos, se terminó la misión ahí. No vamos a ser discípulos de ellos, jamás. Pasar tiempo oyendo y aconsejando es la esencia del discipulado. Esto genera vínculos muy fuertes de confianza, de compañerismo, de amistad. Es imposible hacer discípulos sin una comunión íntima y constante. Es imposible. Porque vuelvo a repetir, ¿de qué se trata básicamente el discipulado? El discipulado es juntarme con alguien, oír cómo está viviendo, por lo que está pasando en ese momento, y allí darle el consejo de lo que Jesús enseñó de acuerdo a eso. ¿Qué dice Jesús de acuerdo a lo que vos estás pasando en este momento? Bueno, pero Jesús ahí no habla, no sé, qué sé yo, de un abandono, lo que sea. Bueno, pero ¿qué dice Jesús? ¿Cómo yo tengo que reaccionar? Tengo que perdonar, tengo que hacer misericordia. ¿Qué es lo que me lleva a Jesús? ¿Cuál es el consejo que Jesús me da para enfrentar todas las situaciones de vida que nosotros tenemos que enfrentar? Yo tengo que tener una palabra. Tengo que saber en ese momento que es el mejor momento para discipular. La esencia del discipulado es oír y aconsejar.
¿Cuándo Jesús discipulaba a sus discípulos? Cuando Él les preguntaba, cuando ellos venían y le preguntaban a Él, cuando Él respondía. Eso es discipular. Discipular no es a ver qué manual voy a agarrar y qué enseñanzas voy a dar. Eso tiene que ver con entrenamiento, con enseñanza, con adoctrinamiento, con teología, con todo lo que vos me digas. Pero discipular tiene que ver con oír y aconsejar de acuerdo a lo que Jesús dijo para poder llevar a esa persona a superar esa situación que está viviendo y pasar a un nivel de madurez en cuanto a eso que está viviendo hasta ahí. Eso realmente es discipular. Es sumamente importante que entendamos esto. Tenemos que romper un paradigma que pensamos que discipular es sentar 30, 40, 50, 100, 200 personas y darle una enseñanza, no sé, durante todo un fin de semana. Eso no es discipular. O pensar que vamos a tener 3 reuniones por semana o 2 reuniones por semana y desde un púlpito yo voy a estar discipulando gente. No voy a estar discipulando de esa manera. Yo discipulo cuando me siento en su mesa, me siento en su casa y lo escucho. Veo la realidad espiritual de su casa, veo lo que está ocurriendo y ahí ministro. Como decía clases anteriores, debemos dejar el púlpito y empezar a sentarnos en las mesas. Cambiemos las reuniones por la comunión. Cambiemos las reuniones por las relaciones. Porque la misión que nosotros tenemos como iglesia no es a ver cuántos cultos vamos a hacer en nuestra vida. La misión que nosotros tenemos como iglesia es a ver cuántos discípulos voy a hacer en mi vida. Y yo los discípulos no lo hago a través de reuniones, culto o como le quiera llamar. Discípulo lo hago a través de las relaciones íntimas. A mí una vez se me dijo, no, ahora que vas a ser pastor, vos tenés que tratar de no familiarizarte con la gente. Vos allá, la gente allá. Y yo dije, pero ¿cómo? Entonces me está dando un diseño que no tiene que ver con el de Jesucristo. ¿Cómo no me puedo familiarizar con la gente si Jesús vivía con sus discípulos? Pablo vivía con sus discípulos. Y cada vez que vemos que gente tiene éxito en el discipulado real y genuino, es porque comparte la vida con ellos. Tenemos que cambiar este concepto. Muchas veces tenemos un concepto de liderazgo, permítame decir esto esta noche, tenemos un concepto de liderazgo que tiene que ver más con el liderazgo judío que estaba en el tiempo de Jesús que con lo que realmente hicieron los discípulos. Un templo, jerarquías, adoctrinamiento, o sea, separados de la gente, que la gente no me toque, cuando en realidad lo que hizo Jesús fue todo lo contrario. Se metió en las casas, fue a los lugares donde nadie iba, se metió en los barrios donde nadie entraba, se sentó a la mesa con la prostituta, con el recaudador de impuestos, con el que había robado. Fue, ministró, enseñó, liberó, enseñó, hizo discípulos. Tenemos a veces un concepto muy, muy diferente a lo que realmente tenemos que hacer como gente que pastorea. Y no hablo de ser pastor, hablo de pastorear, de hacerme cargo de otro. Cuando me hago cargo de otro, no necesito un título de pastor, ya estoy pastoreando, porque estoy cuidando, porque estoy guiando. Obviamente que tengo que tener madurez, eso lo tengo que tener claro, ¿no? Ahora dice, punto 5 que tiene que ver un poco con lo que decía recién. ¿Cómo logro hacer discípulos de Jesucristo? Creando ambientes informales. Necesito crear ambientes informales para poder hacer discípulos de él. Hechos 20:20 dice, también saben que no me he negado a hacerles útil, está hablando Pablo, y dice que en público y en las casas he anunciado y enseñado. Que en público, pero en las casas también, he anunciado y he enseñado, siempre buscando un ambiente informal. ¿Qué mejor ambiente informal puede haber que sea una casa? Hechos 28:10 dice, en el aposento alto, donde se habían reunido, había muchas lámparas, un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Aquí vemos de vuelta Pablo en un ambiente totalmente informal, extendiéndose por largas horas, hablando con la gente que estaba en ese lugar.
Nosotros, hermanos, tenemos una reunión totalmente estructurada, con un tiempo establecido, ¿sí? Y pensamos que con eso nos alcanza y basta para ser discípulos de Jesús. Mira, una vez me tocó, tuve la oportunidad de estar en una zona de Paraguay, no voy a decir dónde, porque no sé si había algún paraguayo esta noche, que era toda una región menonita. Y vos tenías un tiempo para predicar. Ponele, la reunión arrancaba a las 10 y arrancaba a las 10 puntos. Y a las 11 terminaba y a las 11 terminaba. Y si vos estabas predicando a las 11 y un minuto, el auditorio te quedaba vacío, se habían ido todos. Porque a las 11 terminaba. O sea, era tan estructurado todo que arrancaba a las 10, 10 y 5 tal cosa, 10 y cuarto tal cosa, y a las 11 se fueron todos. Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con lo que nos mandó a hacer? Nosotros hemos enaltecido los lugares formales, los hemos llenado de protocolos, hemos priorizado las reuniones, hemos establecido como lo más importante un púlpito cuando el Señor Jesús hizo todo lo contrario. Él fue a lugares informales, se sentó en una mesa, pasó el tiempo que tenía que pasar, sus apóstoles vemos que lo hicieron también, y no había ningún tipo de protocolo ahí, hermano. Y el tiempo, el que sea necesario. 1 hora, 2 horas, 3 horas, toda la madrugada, el tiempo que sea necesario para poder establecer la vida de Cristo en esas personas que me están oyendo. Amén. Crear tiempos informales. Punto 6, delegando. Que es lo que decía recién, delegando. Si yo realmente estoy formando discípulos de Jesucristo, no voy a tener ningún problema en delegarle a ese discípulo que haga discípulo a otro. No voy a tener ningún problema. Tito 1.5 dice, Tito 1.5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Primera Timoteo 3, del 1 al 4. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñan la doctrina, que enseñan, perdón, que no enseñaran, perdón, una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que por la fe. Ahora te encargo lo mismo. O sea, vemos a Pablo con dos discípulos de él, por un lado Tito, por otro lado Timoteo, delegándoles tareas. Yo siempre digo, ¿no? A veces digo, mi pastor, con todo el respeto que le tengo, yo igual estaba loco, con lo que hizo conmigo estaba loco. Siempre cuento esta historia, que de repente yo me encuentro un mes de cristiano, 2 meses de cristiano, predicando en la entrada, o sea, haciendo una encuesta, intentando evangelizar gente o contándole lo que me estaba pasando, y en poquito tiempo tenía por lo menos 15 personas metidas dentro de mi casa. Y venía una pareja de líderes de la iglesia a poder compartir y enseñar, porque había juntado entre 10 y 15 personas en mi casa toda la semana, y vinieron 2 veces y no vinieron más. Y yo un día estaba con toda la gente ahí y no sabía qué hacer. Y lo llamo al pastor y le digo, vení, veníame una mano, los líderes de la iglesia no vinieron. Y me dice, enseñales vos. ¿Qué querés que le enseñe? Tengo 2 meses de cristiano. Sí, pero vos en 2 meses de cristiano tenés cambios y transformaciones en tu vida que hay otros que hace 20 años que no lo tienen. Te comiste la escritura, las enseñanzas de Jesús te las sabés de punta a punta, las explicás mejor que nadie a veces, las vivís, o sea que enseñás eso. Y ese hombre confió en que yo, con 2 meses de cristiano, por los frutos que él veía en mí, yo podía compartir el evangelio con esa gente. Gracias a eso, tal vez hoy estoy acá. Necesitamos delegar, muchas veces no, porque si la persona no está preparada, no hizo el instituto bíblico no sé qué cosa, y no hizo el curso no sé qué otra cosa, y no hizo no sé qué otra cosa, entonces no está capacitado para hacer nada. Hermano, nosotros tenemos que entender que si esa persona fue discipulada realmente, si fue realmente evangelizada, y si está siendo discipulada, y si la estamos llevando todo el tiempo a vivir bajo la obediencia de Jesucristo, a observar sus enseñanzas, y si estamos viendo frutos en la vida de esa persona no necesita conocerse la Biblia completa para ser discípulo de Cristo, porque ya está viviendo algo, porque lo que Jesús nos mandó a nosotros es a transmitir una vida, no una teología. Él nos mandó a transmitir una vida.
El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida que saltarán para vida eterna para otros. Nosotros tenemos una vida que nos gobierna, hermano. Y la competencia que nosotros tenemos no viene de ningún ser humano. Pablo dice, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto y esa competencia no es de nosotros para que nos gloriemos, sino que proviene del Espíritu. O sea que cuando alguien realmente está siendo discipulado, está siendo ministrado por el Espíritu Santo y cuando esa persona habla a otra persona y cuenta lo que Dios está haciendo en su interior, cómo está transformando su vida, está discipulando a otro, porque está transmitiendo vida. Por eso que tenemos que animarnos a delegar. Hay de aquellos que no delegan. Hay de aquellos que no delegan. Punto 7. Ejerciendo paternidad espiritual. Y acá hago una aclaración. No hablo de esa paternidad espiritual que en muchos lugares se habla, de que yo soy tu papito, vos sos mi hijito, oh papá espiritual, oh hijo mío espiritual. O sea, no estoy hablando de esa. De esa falsa o distorsionada paternidad espiritual, no estoy hablando de eso. Tenemos un solo Padre que está en el cielo. Punto. ¿Sí? La paternidad tiene que ver con lo que ejerce el otro sobre mí, el cuidado, la guía, ¿sí? Entonces, tenemos que ejercer esa paternidad sobre la gente. No decirle que vos sos mi hijo y yo soy tu padre y de ahí manipulamos voluntades. No, nada que ver. Eso no tiene que ver, tiene nada que ver con Cristo eso. Pero sí tenemos que ejercer paternidad espiritual. Filipenses 2:22 decía, pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio, como sirve un hijo a su padre. ¿Cómo sirve un hijo a su padre? Lo toma como un ejemplo, como una conexión, no como que así es, como que es el padre y que es hijo. Segunda Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia de que siempre, de día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y punto 3, y ahora toco la otra cita bíblica y lo explico todo junto. Dice 1 Corintios 4:15, porque aunque ustedes tengan 10.000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en estas tres declaraciones de Pablo? En primer lugar, ¿sí? Una de las formas de ejercer paternidad espiritual es llevarlo a servir conmigo. Como un padre que guía a su hijo en muchas de las cosas de su vida, ¿sí? Lo lleva a que vea lo que hace y el hijo va absorbiendo lo que ve del padre y después lo transmite. Necesitamos, cuando hacemos la tarea de evangelización o de discipulado, de visitación, necesitamos llevar los discípulos con nosotros, que vean lo que estamos haciendo. Vuelvo otra vez lo mismo. Recuerdo cuando mi pastor de repente recorría la ciudad yendo a visitar gente a sus casas. Y yo muchas veces me le aparecía por la casa porque vivía yendo a la casa de mi pastor a preguntarle cosas. Lo volvía loco, pobre hombre. Y me enteraba que no estaba ahí, que estaba visitando una familia que estaba en la otra punta de la ciudad. Ahí agarraba la bicicleta y me iba hasta la otra punta de la ciudad y golpeaba la puerta. Tac, tac, tac. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va así? ¿Está el pastor acá? Sí, está acá el pastor. Y se asomaba el pastor por allá y me decía, ¿qué pasa, Jorge? No, ¿puedo entrar? ¿Puedo? Sí, vení, pasa. Entonces yo ahí veía cómo él ministraba, veía cómo él oraba, veía cómo aconsejaba, veía cómo él oraba por sanidad, veía cómo él liberaba si tenía que liberar a alguien, en una casa. Yo lo perseguía por todos lados. Y después, cuando uno empezó a crecer en el Evangelio, empezó a ser discípulo, empecé a llevar a mis discípulos a que hagan también a que vean lo que uno hace. Porque en serio que ellos sirvan con vos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús no se llevaba siempre a alguno con él. Pablo no se llevaba gente con él. La otra, dice ahí, te recuerdo en mis oraciones de día y noche. Alguien que ejerce paternidad espiritual ora todo el tiempo por esa gente que está discipulando. Porque la transformación que estamos esperando no es una transformación natural, es una transformación espiritual. Y nadie va a cambiar si no es por medio del Espíritu. Yo tengo que orar y en mis oraciones tienen que ser muy similares a las de Pablo. Oro para que te sea iluminado el entendimiento, para que pueda comprender los misterios del reino, para que pueda adquirir sabiduría e inteligencia espiritual, para que el espíritu confronte su carne y pueda ser transformado. Yo tengo que orar por la gente que discipulo. Necesito orar.
por aquellos con los que estoy cuidando y discipulando. Y después, como dice ahí el último, yo te engendré por medio del Evangelio. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros creemos que cuando le predicamos a una persona, lo dije en la clase anterior, ¿no? Hay muchas personas que hacen lo siguiente. De repente van, le predican a alguien, le hacen la oración de fe, y después, ¿qué hacen? Lo invitan a la reunión. Venía a la iglesia y le dan la dirección y qué día de reunión y demás. Entonces esa persona viene, llega ahí y después tal vez nadie le hace un seguimiento. En mayor de los casos nadie le hace un seguimiento. Entonces esa persona nunca termina de ser evangelizada. Ahora, si le hace un seguimiento, el mayor de los casos no es la persona que lo evangelizó o la persona que le predicó, es otra persona la que le hace el seguimiento. Y muchas veces esa otra persona después se lo delega a otro para que lo disipule. Esto es un error terrible. Si yo le prediqué a alguien y lo engendré en el Evangelio, lo sigo hasta el último día de mi vida. Me tengo que hacer cargo de quien Dios me dio para predicarle el Evangelio. Le presento el Evangelio, lo evangelizo y lo disipulo el tiempo que sea necesario hasta que vea madurez de Cristo en esa persona. No se lo doy a otro. Dios te lo dio a vos. Dios me lo dio a mí. Siempre es al pastor, que se arregle el pastor, que se arregle el líder, que se arregle alguno. No, 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 hermano. La tarea la hacemos todos, absolutamente todos. Avanzo. 8, ya voy casi terminando. ¿Cómo logro ser discípulo de Jesucristo? Punto 8. Dando tu vida por ellos hasta que Cristo sea formado. Dando tu vida por ellos hasta que Cristo sea formado. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, yo soy hombre, las mujeres que están ahí que han tenido hijos saben lo que es un dolor de parto. ¿Sí? He presenciado los partos de mis 3 hijos, he estado ahí, visto lo que mi esposa sufrió, y no me imagino lo que es esos dolores, pero sí, por lo menos lo he visto. Y Pablo dice, he sufrido dolores de parto, él también era hombre, ¿no? Pero él dice, está en el sufrimiento de un parto, que así es como yo sufro hasta que Cristo sea formado en ustedes. Fíjense con la intensidad que hay que disipular a alguien, hay que dar la vida para disipular a alguien. Necesitamos darle tiempo, darle de nuestro tiempo. Lo que más nos cuesta a nosotros, a veces no es tanto dar dinero, porque hay gente que es muy desprendida, da dinero, ayuda, da comida, lo que sea, que también lo tengo que hacer con un discípulo en formación. También tengo que ayudarlo en todas las áreas de su vida. Pero lo que más nos cuesta dar es tiempo. Porque para darle tiempo a otro, tengo que renunciar a ese tiempo que era mío, que era para mí, o que era para mi familia, o que era para mi trabajo, o para otra cosa. Ahora estoy renunciando a dar tiempo a otra cosa para darle tiempo a una persona que debe tener miles de mañas todavía, que es inmadura todavía, que le cuesta avanzar, que a veces avanza 2 pasos y retrocede 5, pero tengo que insistir, tengo que estar, tengo que darle tiempo, y eso es dar tu vida por el otro. Es poner tu vida al servicio de que esa otra persona siga avanzando en madurez hasta que se vea a Cristo en esa persona, hasta que Cristo sea formado en esa persona. Esta es la tarea más importante que tenemos, dar nuestra vida por ellos. Filipenses 1, 23, 24 dice, por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, decía el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo dice, la verdad que yo quisiera ya que me corten la cabeza y estar con Jesús. No saben lo que yo quiero ya abandonar esta tierra, dejar este cuerpo e irme a estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Ya llené el Evangelio por toda la tierra, llené toda la tierra del Evangelio de Jesucristo, fundé comunidades cristianas, establecí liderazgo, hice discípulos por todos lados, la ligué por todos lados, me apedrearon, me metieron en cárcel, me dieron latigazo, o sea, ¿qué no he pasado por causa de Cristo? Y ya quisiera estar con Él, pero por causa de ustedes, prefiero quedarme un tiempo más. Fíjense el amor de este hombre para discipular, el amor por la gente.
Por eso digo que si nosotros siempre estamos pensando en nosotros mismos, es imposible poder hacer discípulos de Cristo. Porque así como le damos nuestra vida a Cristo para que Él nos gobierne, también ponemos nuestra vida al servicio de nuestro prójimo para que esa persona sea formada en el carácter de Cristo. Recuerden que los dos más grandes mandamientos es amar al Señor con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros estamos en tercer lugar. Está primero el Señor, después está el prójimo y después estamos nosotros. Eso sí que es renuncia, eso es una vida de renuncia. ¿Por qué? Y a ver, ¿y qué es lo que buscamos detrás de esto? ¿Un beneficio personal? No. ¿Qué buscamos? ¿Éxito? No. ¿Buscamos ser reconocidos? No. ¿Buscamos fama? No. ¿Buscamos dinero? Mucho menos. Lo que buscamos es darle al Señor frutos. Y uno de los frutos que le damos al Señor, más allá de los frutos personales que le damos, es darle discípulos de Cristo al Padre. Eso es lo que el Padre espera de nosotros. Vamos ya terminando. Algunos consejos. Trabaja en ser y hacer discípulos de Cristo. Trabaja en ser y hacer discípulos de Cristo. Que tu vida tenga el sentido que el Padre le quiso dar al llamarte a su reino. ¿Sí? Toda nuestra vida tiene que tener el sentido por el cual el Padre nos llamó a su reino. Hay un sentido, hay algo específico por el cual el Padre nos llamó a su reino. ¿Sí? Y eso es ser discípulo y hacer discípulos. Para eso estamos en el reino. No existe otra vida de fe que no sea para ser discípulo de Jesús y para hacer discípulo de Jesús. Hermanos, para esto hemos sido llamados al reino. No hemos sido llamados, como dije recién, para ser famosos, para tener estatus, para tener dinero, para tener, no sé, el templo más lindo, la reunión más hermosa. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados en primer lugar para manifestar la imagen de Cristo y para llevar a otros que la manifiesten. Solamente para eso estamos. Para eso debemos ser iglesia. Gálatas 2 del 20 al 21 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la nueva vida que vive alguien que realmente nació de nuevo. No es una vida de reuniones, no es una vida de culto, no es una vida de estatus, no es una vida para ver si soy más importante que otro, si tengo el templo más grande, si tengo más gente que otro. No, Dios no nos llamó a eso. No nos llamó a eso de ninguna manera. Nos llamó para que entendamos que ahora estamos crucificados con Cristo, hemos muerto. Ya no vivo yo ya no vivo. Quien vive en mí es Cristo, porque me acabo de convertir en un discípulo de Él. Él me está gobernando, Él vive en mí. Y lo que ahora me queda viviendo aquí en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Y la fe del Hijo de Dios tiene que ver con un mandato fundamental de obedecer al Padre y de ir a ser discípulo hasta el último de la tierra. Por eso esta es la vida que nosotros deberíamos vivir, que todo cristiano debería vivir. ¿Cuánto más vas a esperar para sembrar tu vida y vivir para Él cumpliendo su mandato? Pregunta aquí. ¿Cuánto más vas a esperar para sembrar tu vida a Cristo y vivir para Él cumpliendo su mandato? No dejes esta tierra sin dar testimonio de Cristo en tu vida. Conviértete en un verdadero discípulo de Cristo. No dejes esta tierra sin parir una generación de discípulos que se reproduzcan en otros discípulos hasta llenar la tierra de la gloria del Señor. Hermanos, una de las cosas que, antes de pasar al final, una de las cosas que nosotros deberíamos comprender como iglesia es que esto lo pienso yo, esto lo veo yo, lo he visto en mi vida y he cambiado ciertas cosas en mi vida para que esto ya no sea así. Hemos priorizado siempre hemos priorizado las reuniones. Hemos priorizado las reuniones por encima de las relaciones. Hemos priorizado las reuniones por encima de la misión. No digo que no nos reunamos, no digo que no tengamos reuniones, no estoy hablando de eso, no soy extremista, no digo que saquemos todo, no estoy diciendo eso, pero digo qué es lo que hemos puesto primero. Y valoramos más todo tipo de reuniones que podamos hacer y tener que de ir a hacer lo que debemos hacer, que es hacer discípulos de Jesús. Discípulos que a la vez ellos puedan hacer discípulos a otros.
necesitamos comprender algo. Jesús no nos trajo una nueva religión. Jesús nos trajo un reino. Él vino a correr un reino y a poner otro. Él vino a despojar a Satanás de su gobierno y a poner su gobierno. Y cada vez que nosotros emprendemos la tarea de discipulado, perdón, la tarea de evangelización o de discipulado luego, nosotros lo que estamos haciendo es llevar a una persona a salir de la potestad de las tinieblas y a vivir bajo el gobierno de Cristo. Esto no es una cuestión de cambio de religión, es una cuestión de cambio de gobierno. ¿Quién gobierna a las personas? Jamás Dios nos llamó a crear una nueva religión sobre la tierra. Él nos llamó a cambiarle el gobierno que ejerce, ¿sí?, el mundo espiritual sobre las personas. Que ya no lo gobierna Satanás a través de todas las obras de la carne, sino que ahora lo gobierna Cristo a través de las obras del Espíritu. Ese es nuestro rol como iglesia. Y ese gobierno que nosotros logramos establecer en una persona al convertirla en discípulo, ese discípulo va a llevar ese gobierno a otra persona cuando lo convierta en discípulo, y ese a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Entonces el gobierno de Cristo se va a establecer en más personas, en más hogares, y así se va a ver la imagen de Cristo, así vamos a ver la luz de Cristo establecida en un barrio, en una región, en una ciudad. No por qué tipo de reuniones podamos tener en un auditorio, sino por cuánta gente está siendo gobernada por Cristo y manifestando su imagen. Ahí donde realmente marcamos la diferencia, en un lugar. Cada vez que comenzamos a formar un discípulo, ¿sí? Una vez que comenzamos a formar un discípulo, ¿cómo multiplicaremos esta realidad espiritual en otros? O sea, si yo estoy haciendo un discípulo, ¿cómo cumplir esto que Pablo decía? ¿Sí? De que Pablo, Timoteo, hombres fieles o otros. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo comienza a suceder lo que Pablo le dijo a Timoteo, esto de enseñar a hombres fieles que a su vez enseñen a otros? ¿Cómo logramos nosotros hacer una cadena de discípulos? O una red de discípulos, como le quiera llamar. O sea, discípulos que a la vez hagan discípulos. ¿Cómo lo logramos nosotros? ¿Sí? Dice, ¿cuál será el resultado de seguir este consejo de Pablo? Bueno, entonces la próxima clase, lo que vamos a estar viendo, ¿sí?, para respondernos todas estas preguntas, es cómo se forma una nueva comunidad cristiana. Fíjense que no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de una comunidad. ¿Sí? Una de las cosas que vamos a separar en la próxima reunión es congregación de comunidad. Son dos cosas muy diferentes. A una congregación va cualquier creyente. A una comunidad, esa comunidad se vive por medio de una comunión que tiene que ver con discípulos maduros. Cuando se van formando discípulos, lo que se va formando es una nueva comunidad cristiana. ¿Que dónde está? ¿En un lugar? No, está por todos lados. Ya empezamos a hablar de una iglesia que no tiene dirección, que tiene un montón de direcciones. Ya no estamos hablando la iglesia que está en la avenida tal, a la altura tal. No, vamos a empezar a hablar de la iglesia que está distribuida por toda la ciudad, porque todos esos discípulos están manifestando la vida de Cristo y son iglesias, y llevando el gobierno de Cristo a todo lugar. Amén. Eso lo vamos a estar viendo la próxima clase, la clase número 7. Así que bueno, hasta acá hemos llegado hoy. Vamos a, como siempre, le voy a mostrar aquí, permítanme, antes de poder abrir el micrófono y que ustedes también puedan preguntar o compartir, o como siempre lo hacemos, dar una evolución. Como siempre, bueno, les muestro por si alguno todavía no lo ha visto. Aquí en Tigre, en las islas de Tigre, ¿sí? Existe el centro misionero, el centro de formación misionera de la familia Roberts. Yo tengo el privilegio de coordinar allí el centro. Y bueno, en el centro de formación misionera lo que se hace es un programa residencial donde los candidatos a misioneros vienen y viven en el lugar, ¿sí?, desde marzo hasta diciembre. Todos los meses siempre hay hay módulos, hay 20 módulos que se hacen, todos los meses tienen una enseñanza específica que desarrollan durante todo el mes. También hay capacitaciones de prácticas como la plantación de iglesia y otras tareas que se hacen también en el centro. Lo más importante, digo yo, aparte de todo lo que se enseña, es la vida comunitaria que se vive en el centro, porque bueno, eso también pule el carácter,
¿sí? La convivencia, de estar todos los días juntos, de tener que cocinar, de tener que aprender juntos, de que tener que orar juntos, de los devocionales juntos, de hacer tareas juntos, de vivir juntos, ya eso también es muy importante para la formación de un misionero que seguramente en algún momento Dios lo llevará con alguna asignación específica y esperamos que siempre sea en lo posible a un lugar no alcanzado. Y todo esto es muy importante para la formación de alguien que va a ir a un lugar así, ¿no? No solamente todo lo que pueda entender y comprender y aprender, sino también toda la experiencia que pueda tener en todo lo que tiene que ver con cómo Dios va trabajando el carácter de una persona a través justamente de una vida comunitaria. Como decía, bueno, esto dura 2 años y bueno, lo que estamos haciendo todavía, tenemos abiertas las inscripciones, siempre están abiertas porque puede entrar en cualquier momento del año. Ya digo, en el momento que entra va a ser la materia de ese mes, ¿sí? O sea que no es que hay una en principio y un final, va a arrancar ese mes y va a dar toda la vuelta hasta que dé los 20 módulos, o sea que puede entrar en cualquier momento del año y por el momento todavía están disponibles becas, ¿sí? Para que los candidatos que ustedes puedan enviar o si alguno de ustedes quiere venir, bueno, sepa que va a estar todo cubierto, los gastos que tienen de comida y demás. Va a haber hay todavía becas disponibles, así que les comparto esto como para que ustedes lo puedan ver, lo compartir con alguien que ustedes de repente conozcan, alguien que ustedes ven que tiene un llamado muy importante a una tarea misionera a lugares no alcanzados, por ejemplo. Este es un muy buen lugar para formarse, ¿sí? Ahí tiene un número telefónico, y si no, tienen la página de centromisionero.net, donde ustedes ahí pueden tener toda la información mucho más amplia y más desarrollada. Bien, dicho esto, vamos a dejar de compartir pantalla acá, así podemos, a ver, así los puedo ver a todos. Ahí está, bueno, no lo veo todo, pero a 4 veo por lo menos, que abrieron la cámara. No sé si alguien más quiere abrir su cámara, ahí está. Ahí los voy viendo, ahora sí. Ahí están apareciendo, qué lindos. Bueno, qué lindo verlos. Eh, bueno, a ver, están hablando en el chat, voy a leer. Gabriela dice, Dios te bendiga, pastor, muchas gracias por la hermosa enseñanza de hoy, demasiado productiva. Bueno, gracias, gloria a Dios por eso. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo, compartir algo sobre lo que hemos visto, algo que le haya el Señor ministrado con todo lo que hemos hablado? No sé, una devolución. Me levanta la manito y le abrimos el micrófono. Siempre es muy lindo escucharlos porque también edifica. A ver quién levanta la manito, quién se anima. De a uno, por favor, no se peleen, vayan despacio. Ahí está, a ver, vamos a abrir aquí arriba. María Rojas, puede ser, estoy diciendo bien. Creo que ahí está. Te oímos, hermana. Ay, gracias. Bendiciones, pastor, Buenas noches, bendiciones. y bendiciones para todos. Darte las gracias, mi pastor, por esa enseñanza tan bonita, tan exacta, tan clara, muy perfecta. Eh, Esta enseñanza de último que nos dejó, la verdad, es la segunda clase que estoy con su merced. Y esta enseñanza que nos deja, no dejes esta tierra sin parir una generación de discípulos que se reproduzcan en otros discípulos hasta llenar la tierra de la gloria de Dios. Poderosa palabra, mi pastor, poderosa. Dios le ha de bendecir grandemente, le llene de salud y la gracia del Señor le acompañe siempre. El ángel de Jehová les acompañe, mi pastor. Gracias, hermana. Gracias por compartir esto. Sí, la verdad que más que un deseo, es una oración que siempre uno hace, ¿no? Que todos aquellos que decimos ser hijos e hijas del Señor, de Dios, ¿no? Podamos cumplir con esta tarea, ¿no? Que es tan gloriosa, ¿no? La tarea de poder formar discípulos de Él y que ellos a la vez hagan a otros. Así es que estamos nosotros acá, por una cadena de discípulos, ¿no? Así que bueno, qué lindo que eso nos pueda ocurrir a nosotros también, que podamos dejar una generación de discípulos. ¿Quién más quiere compartir algo? A ver si alguien más quiere hablar. Dos levantaron, a ver.
¿Quién más me levantó la mano? Ah, Rosalinda, vamos a abrirla acá. Ahí está. A ver, Rosalinda, ahí está. Ahí, te escuchamos. Gracias, gracias, bendiciones a todos. Bueno, el día viernes estábamos discipulando matrimonios, este, no matrimonios nuevos, y algo que decía usted en la enseñanza, que ahí estamos ministrando a la gente que tiene necesidad, y la verdad que me hizo recordar este, a una de las esposas, pues que en cierta manera se desanima, ¿no? Al no ver el cambio en el esposo. En esta ocasión no fue su esposo, fue sola ella. Y decía, es que yo no veo ningún cambio en él. Yo no veo que cambie, que sea diferente. Y entonces yo le comentaba, ¿verdad? Pues a lo mejor el que no es él el que necesita cambiar, necesitas cambiar tú primero para poderlo ayudar. Entonces aquí siempre vemos a los demás, le digo, tenemos que vernos a nosotros. Tú que estás en tus cinco sentidos siempre, que, que conoces, que estás aquí y que te has esforzado por estar en esta reunión, tú puedes hacer mucho más aprendiendo para poderlo ayudar. Le digo, él viene, para mí el hecho de que él venga, aunque sea de vez en cuando, es ganancia porque está aquí. Quiere decir que quiere cambiar, quiere hacerlo. No puede, pero nosotros que sí podemos, vamos a ayudarlo. Y empezamos a ministrarla. Otra de las que asisten tiene a su hermano, que también tiene el mismo problema de adicción. Y decía, no, mi hermano es un caso perdido. Yo lo doy por perdido. Y dije, Dios mío, ya ella se vio hasta allá y se proyectó, ¿no? Y entonces le dije, no cambias esa manera de ver las cosas y le crees a Jesucristo por la fe que tu hermano va a ser transformado. Y como tú lo quieras ver, a lo mejor no lo quieres ver como un profeta o pastor, pero como un hombre de bien, con un hombre restaurado. Mira, ten esa visión hacia el final de tu fe, velo así. Digo, porque si tú lo estás declarando constantemente, pues no nos ayudas mucho, ¿verdad? Como para que nosotros nos fortalezcamos, le decía yo a ella. Y me decía, no lo había visto de esa manera. Voy a cambiar mi forma de hablar y de ver las cosas y voy a creerle a lo que Dios me dice. Y entonces ahí me doy cuenta de que pues somos ministrados unos a otros, nosotros ministramos a ellas, ellos nos dan las armas como para poderles apoyar. Y la verdad que cuando uno se siente impotente porque dice uno, ¿qué hacemos con tal situación, no? Pues Dios está ahí, ¿no? Respaldando y tratando de animar a la gente a que le crea a Dios, porque esto es de creerle, ¿no? Y no dejarlos, sino dejarlos. Y yo les decía, pues aquí estamos las que debemos de estar. Vamos a tratar de cambiar nosotros primero para poderlos ayudar, para poderlos, pues ministrar también a ellos, ¿verdad? Y uno de ellos decía, pues yo estoy aquí. Dice, yo entiendo que esto es un proceso, no me creas a mí, créele a Dios. Él decía, ¿no? Yo estoy aquí, amor, no me crees porque te he engañado, que sí voy a cambiar y no cambie. Dice, pero créele a Dios, no me creas a mí. Y yo para mí esas palabras pues me dan como que un impulso para decir, está aquí escuchando. Pues como decía usted, tenemos que orar por ellos, tenemos que seguir clamando por ellos. Y mis oraciones todas las noches son, Señor, haz algo en la vida de ellos. Porque pensamos que ellos tienen adicciones, pero nosotros también, aún cristianos, tenemos adicciones y no nos podemos quitar esas adicciones, ¿no? Y entonces yo me pongo en el lugar de ellos. Sí es difícil, pero no imposible, porque Dios nos da ahora sí la confianza y la seguridad de que si los trajo es porque Él quiere hacer algo. Así es, así es. Estamos con ese grupo de matrimonios nuevos. Qué bueno, celebramos ese tiempo, qué lindo. Que sigan avanzando entonces. Sí, sucede eso, ¿no? Que muchas veces que, como decíamos hace un tiempo atrás, ¿no? Cuando hablábamos de ser discípulo, es como que siempre
todos tenemos por ahí digamos, tenemos en la mano la lupa para ver los errores de los demás, pero no ponemos el espejo para ver si Cristo se ve en nosotros, ¿no? Primero que Cristo se ve en nosotros, entonces sí después podemos ayudar a los demás. Y la gente que llega nueva siempre dice, bueno, pero si no cambia el otro, bueno, pero la cuestión es que vos cambies, la cuestión es que vos puedas ser transformado para que el otro luego también pueda ver ese cambio, ¿no? Y una de las cosas también, como decía Rosalinda, es que también es importante, es como decíamos hoy, la certeza de que el que realmente provoca ese discipulado, esa transformación es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo guiándonos a la verdad. O sea, la importancia de que las personas conozcan las palabras de Jesucristo, ¿sí? Y que a través de conocer las palabras de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, ellos encuentren libertad en lo que están viviendo y están trabados, y eso también es discipulado, ¿sí? Porque la verdad que nos hace libre es la que nos recuerda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, una de las tareas que tiene es recordarnos las cosas que Jesús habló. Entonces, si yo leo las cosas que Jesús habló para convertirme en un discípulo de él y tengo comunión con el Espíritu Santo, en algún momento el Espíritu Santo, aún ni siquiera esté orando, pero en algún momento puede venir un pensamiento, una palabra de Jesús que me va a liberar de un pensamiento que estoy teniendo o de una situación que estoy viviendo, y, no, y esa persona de repente vos la ves a la semana y decís, me pasó esto, esto y esto, y vos decís, gloria a Dios, porque entendió algo, subió un escalón de madurez y no fui yo, fue Dios que hizo la obra, ¿no? Por eso que nosotros también tenemos que guiar a estas dos verdades, ¿no? Que entender las enseñanzas de Jesús, tenerlas presentes en la enseñanza de Jesús y permitir al Espíritu Santo que cada vez que nosotros tenemos que resolver algo, Él aparezca con eso, ¿no? A ver, aquí el hermano que acaba de levantar la mano también. Ahí, ahí se me fue. ¿Dónde está? Listo, hermano, tenés abierto ahí el. Sí, hermano. Ahí está. Dios bendiga. Mi nombre es Felipe Rodríguez. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, gracias a Dios. Soy misionero en Nicaragua. Bien. Estamos acá plantando iglesias y me encantó la clase de hoy. Y yo creo que una de las cosas que, quizás una de las razones por la cual mucha gente discipula, no discipula es porque nunca fueron discipulados. Mm. Porque cuando uno pasó por ese proceso y alguien caminó con uno desde su conversión hasta su madurez, uno queda como comprometido, queda como con deseo de también hacer lo mismo, ¿no? Que Exacto. hicieron con uno. Y yo doy gracias a Dios porque la persona que me dio a Cristo no me soltó hasta que maduré Ujú. espiritualmente. Muchas veces quise echarme para atrás, porque a veces uno llega a la iglesia, ¿no? Como cristiano, con muchas ganas de seguir adelante, pero a veces la gente ni siquiera le voltea a uno, no lo pelan, ¿no? Y entonces uno está allí como gallo, como pollo comprado, un lugar que no sabe, pero qué bueno que cuando alguien tome ese compromiso, ¿no? De Ujú. traer a una persona a la luz y no soltarlo hasta que esa persona pues puede caminar por sí mismo. Yo doy gracias a Dios porque esa experiencia pues me ayudó a crecer muy rápido en la vida cristiana, y también me ayudó a encontrar el llamado de Dios para mi vida. Y esa persona siempre que necesitaba alguna cosa, yo sabía que podía contar con él, ¿no? Y yo hago lo mismo ahora con otras personas. Cuando encuentro a alguien y lo gano para Cristo, no lo suelto hasta que también hago lo mismo que hicieron conmigo. Y yo creo que esa es la razón porque muchas personas no están discipulando, porque no tuvieron esa experiencia, ¿no? De tener un padre espiritual que se preocupa por ellos, que camina con Claro. ellos en ese camino, ¿no? Y que quería compartir eso con el grupo. Gracias, gracias, Felipe. Realmente yo personalmente creo que es una gran deficiencia, es una gran deuda que tenemos con el Señor como iglesia, el no discipular, ¿no? El no tomarnos este compromiso de. Vuelvo a repetir, yo creo que hemos cambiado las relaciones por las reuniones, hemos cambiado la comunión por el púlpito, o sea, tenemos que volver a la comunión, tenemos que volver a relaciones íntimas, porque cuando alguien lo hace, como decía recién Felipe, cuando alguien lo hace con vos, es imposible que vos no lo hagas con otro, porque te está transmitiendo una vida, te está transmitiendo una forma de vida. O sea, comencé a ser discípulo porque mi pastor estaba todo el tiempo discipulándome, entonces llegó un momento que para mí era algo normal. O sea, yo llegué, cuando alguien me dice de evangelizar o discipular o de ir a una casa, para mí es algo normal, es algo que no concibo la vida cristiana de otra manera que no sea esa, ¿no? Pero justamente como decía el hermano, es porque alguien, esa forma de vida que es bíblica y que Jesús la hizo y sus apóstoles y sus discípulos la hicieron, ¿sí? La impartió en nuestra vida,
a través de esa misma vivencia. Y bueno, es inevitable que nosotros podamos hacerlo. Por eso que si yo siempre aliento a todo hermano que veo, pastor, líder, hermano, quien sea, siempre digo, hermano, volvamos otra vez a decir, bueno, me voy a hacer cargo de 2, 3, 4 personas, las voy a seguir, las voy a discipular, voy a estar encima de ellos, voy a estar disponible todo el tiempo, incluso las voy a llevar conmigo si voy a visitar gente, lo que sea, cosa de que puedan ellos empezar a vivir esta vida de discipulado, ¿no? Porque desde allí arranca todo. Bien, gracias, hermano, gracias por el aporte. No sé, ¿alguien más? ¿Uno más? ¿Quiere decir algo? Ya uno, no se peleen, levanten la mano todos. Uno más, a ver, ¿a quién se anima a decir algo, a compartir algo, a aportar algo? Y después ya oramos, a ver si se anima alguno más. Bien, a la una, a las dos. ¿Alguien me levante la mano? ¿No? Bueno, bien. Entonces, bueno, está bien. Hasta acá llegamos entonces, muy bien. Voy a orar, ¿sí? ¿Les parece que hagamos una oración? ¿Sí? ¿Les parece que hagamos una oración para cerrar hoy? A mí siempre me gusta terminar con que alguien ore, no orar yo. ¿Quién puede orar? A ver, ¿quién se ofrece para orar a alguien que no haya hablado hoy? ¿Sí? Rosalina ya habló, pero si no hay más candidatos, ¿quién se anima ahí a ver? ¿Quién se anima a orar para cerrar? A ver, hermano Gerardo, ahí. Gerardo está levantando la mano. Bien, hermano. A ver si abrimos el micrófono ahí. ¿Se abrió? Ahí estamos. Sí, ok. Oremos, hermano. Bien, hermano. Señor nuestro Gracias. Dios, adoramos tu nombre y damos gracias por esta enseñanza que ciertamente nos desafía, Señor, a cambiar el modelo tradicional que hemos aprendido, Señor, por el modelo bíblico que tú nos enseñaste en las Escrituras, Padre bueno. Yo ruego que nos des el valor, mi Dios, a todo lo que hemos escuchado, esta enseñanza, mi Dios, de dar pasos en esa dirección, de tomar personas, mi Dios amado, y enseñarles tus enseñanzas, mi Dios amado, tu palabra, mi Dios, volver a estas raíces, Señor, que hicieron que la iglesia transformaran el mundo, Señor. Sí. Padre, gracias te damos, Padre bueno. Danos el valor, danos el denuedo, Señor amado, para caminar hacia allá, mi Dios amado. En Cristo Jesús pido tu bendición para el pastor, Señor, que ha enseñado, mi Dios, para todo el grupo que ha escuchado, para este ministerio, mi Dios, que nos ha bendecido ciertamente, mi Dios, en nuestro ministerio, en tantos ministerios, mi Dios amado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Gracias por orar, para cerrar esta reunión de hoy. Les pedimos por favor que ya que sabemos que la iglesia ora, que sigan orando, ¿sí? por el centro misionero, por los candidatos que ya están ahí, que están siendo entrenados y procesados, ¿no? por el Señor. Y bueno, y que sigamos orando para que muchos más puedan también acceder a esas capacitaciones. Y no dejen de orar por nosotros también somos plantadores de iglesia ahí como el hermano, estamos viajando a Uruguay cada 15 días con mi señora y bueno, y también estamos aquí trabajando y haciendo unas cuantas tareas a la vez, así que bueno, pedimos sus oraciones por nosotros. Le envío un fuerte abrazo, ¿sí? Que la gracia del Señor esté con ustedes, que el amor del Padre esté con ustedes y la comunión del Espíritu, como decía el apóstol Pablo, sea con cada uno. Amén. Que pasen linda semana y bueno, nos estamos viendo en 15 días, ¿sí? Dentro de poquito nomás va a estar ahí el PDF, se lo paso ahora, en un ratito nomás, y el video seguramente mañana o más tardar pasado mañana lo van a tener disponible. Que sigan muy bien. Paz